¿Ustedes en serio tienen que ver The Amazing Digital Circus? Viendo la estética de los personajes, quizás alguno de ustedes crea que se trata de otra serie ridícula sin más. Equivocados en toda la expresión de la palabra. Si no había ninguna historia que tratara sobre un purgatorio, esta creo que es la que más se acerca. Encerrados en un programa de computadora / videojuego, personas normales, humanos comunes y corrientes no saben el cómo llegaron ahí, el por qué están ahí y por último, pero no menos importante, ¿cuándo carajos saldrán de ahí? Pugni, la protagonista de la serie, es la última persona que ha quedado encerrada en este lugar y es la que arranca la historia al momento de llegar al circo. Este mundo digital, representado como un circo muy particular, tiene el curioso sistema de no necesitar que los participantes vivan. ¿Cómo así? Te estarás preguntando. Bueno, no necesitan comer, no necesitan beber, dormir, no necesitan hacer absolutamente nada porque son personajes digitales. Date cuenta de lo poco confiable que es este lugar, que los personajes ni siquiera son capaces de recordar sus propios nombres. Pugni no tiene ese estúpido nombre por decisión propia. Ese es el nombre de su personaje en el circo. Pero cierta parte de su vida fuera del circo no la logra recordar. Toda esta información no las comparte el anfitrión del circo, Kane, una inteligencia artificial que se encargará de mantener ocupados a los humanos con incontables aventuras raras, llenas de locuras y pues cosas que no tendrán ningún tipo de sentido. En general no se puede hacer nada en este sospechoso lugar, por lo que los personajes se ven obligados a participar en las aventuras meramente para distraer la mente. La mente de los humanos es lo único fuera del control de Kane en este lugar, o al menos eso dice él. Tomen en cuenta eso de distraer la mente y lo poderosa que es en este lugar, que los propios personajes dicen que cuando se ponen a pensar demasiado en su situación, experimentan un acontecimiento bastante puntual. Abstraerse o la abstracción en el circo digital es lo que le pasa a los humanos cuando su mente sufre demasiado estrés. Mi sentido común me dice que como la mente humana es lo único sobre lo que el sistema no tiene control, entre muchas comillas, las emociones y pensamientos humanos, siendo tan complejos, el programa no las logra procesar y en pocas palabras falla, dejando a la persona abstraída en un estado descontrolado y la verdad bastante triste de ver teniendo en cuenta el contexto. Se pone muy tétrico el asunto cuando te das cuenta que cuando esto le pasa a algún integrante del circo, Kane solo lo encierra en un sótano donde no se le da ningún tipo de ayuda para salvarle. Noten muy bien en la imagen como este sótano ya tiene un par de abstraídos encerrados a los que simplemente no se les ayudó en el pasado. Seres humanos están encerrados aquí, no quiero que se les olvide. Pugni cuenta que en un momento se estaba poniendo un casco bastante extraño y al otro momento apareció en el circo digital, así que todo este lugar tiene algo bastante sucio escondido, la que siempre deja una dirección clara sobre a dónde nos dirigimos y en lo que tenemos que concentrarnos como tal es Pugni. Antes de llegar al circo, ella trabajaba como una contadora y se encargaba de finanzas en supermercados. Esa vida simplemente le aburría y empezó a hacer cosas con un poco más de adrenalina, como por ejemplo ir a edificios abandonados grabando la experiencia para luego subirla a redes sociales. Era una especie de pseudo youtuber antes de llegar al circo. Supongo que en alguno de esos edificios abandonados se le noqueó de alguna manera y la metieron en el juego a la fuerza. Dato curioso, Pugni tiene la edad de 25 años. Todos los personajes en este lugar tienen sus añitos, la verdad. Hay una que tiene 30, hay otra que tiene 26, hay uno que tiene 48 y hay otros que simplemente son muy jóvenes para estar allí, como por ejemplo Jax, que tiene 22 años y es el que utilizaré para describir la filosofía que se maneja en este estresante lugar, o al menos la que maneja él. What would you do if I abstracted tomorrow? I'd move on and probably forget about you. The Amazing Digital Circus es un mundo digital que simula a una cárcel que no tiene límite de condena. El tipo de 48 años lleva metido aquí bastantes años ya. Y según comentan los demás personajes, tanto tiempo encerrado aquí lo terminó volviendo loco. Entonces creo que se entiende más o menos que estar encerrado aquí es una maldita
pena de muerte. Una de muy mal gusto para empezar, porque los personajes son prácticamente inmortales, por lo que lo único que pueden hacer es esperar volverse locos o esperar y esperar, porque no pueden hacer más nada. Ni el suicidio es una opción aquí. Entonces Jax, quien es presentado desde el primer capítulo como un tipo sin cortesías ni respeto hacia los demás, es el que se toma mucho más en serio eso del no importa lo que haga, nada importa. Se encarga constantemente de molestar a los demás jugadores por su mera y sádica diversión. Su excusa: están en un mundo ficticio del que no saben cuándo saldrán, no saben por qué están ahí y no saben nada completamente. Entonces, ¿por qué mantener una humanidad que ya se les arrebató? Solo queda asumir un rol y deshacerse de esa humanidad. Esa es su filosofía de vida en este lugar. No es tan descabellada. Tiene una lógica ahí toda melancólica. Pero eso solo se resume en que es un tipito insufrible con el que es una porquería vivir. Es el sentimiento que tienen los demás personajes hacia él. Según él, es el único cuerdo de todos. Y todos los demás creen que solamente es un sin más. Termina armando un vínculo bastante curioso con Pogni, pues esta es la única del lugar que de alguna manera logra disfrutar de su compañía. Pero como para él todo lo que ocurre en este lugar no tiene sentido ni valor, pues no aprecia el intento de Pogni de intentar acercársele, ni siquiera en un ámbito sentimental, que eso ya sería otro tema. No la deja acercarse ni siquiera en un ámbito de amistad, y eso es un gran problema, porque estamos encerrados en un lugar totalmente desconocido, hermano, con una inteligencia artificial que ni siquiera sabe darnos la razón del por qué estamos aquí. Sabrá Dios cuándo saldremos. Solo nos tenemos los unos a los otros para mantenernos cuerdos. ¿Te cuesta tanto aceptar que aún en este mundo de ficción tú sigues siendo un humano? Es un dilema macabramente interesante, pero es que justamente Jax sí tuvo sentimientos. En algún momento tuvo el valor de expresarse como un humano normal, y eso lo terminamos de entender en el capítulo 7. Antes de que Pogni llegara al circo y nos contaran todo lo que ustedes ya saben, Jax tenía dos amigotes. No es que solamente fueran amigos particularmente, en serio se notaba que se querían un montón. A lo largo de la serie, él suele ser bastante distante con los demás, pero al parecer no es un comportamiento que siempre haya sido parte de él. Deduzco que es algo relativamente nuevo. La serie no nos dice prácticamente nada sobre estos amigos de Jax, solo nos dice que en algún momento se extrajeron y bueno, ya no están. Jax fue el único que quedó de ese grupo, y no es algo que le exprese con palabras, pero si eres alguien medianamente observador puedes notar que es algo que le afectó. Supongo que es la mayor razón por la que no intenta acercarse a los demás, ni deja que Pogni se le acerque concretamente, porque aún no logra superar esa antigua pérdida y no quiere sumarle otra más. Entonces, tener estos conflictos internos y no poder sobrellevarlos de manera sana genera que empiece a tener vestigios de una abstracción. Todo indica que él será el próximo en entrar a ese sótano, y es algo que va de la mano con el conflicto en este séptimo capítulo, el último que ha salido de la serie hasta ahora. Es algo medianamente tardado de explicar, así que presten atención. De alguna manera inesperada, los humanos pudieron encontrar una forma de escapar del circo. No están muy seguros de si funcionará, pero aún así lo van a intentar. Todo esto gracias a Abel, quien según es un humano y según quiere ayudar a nuestros humanos desdichados y según es sumamente confiable. Ya van a notar por qué mi desconfianza. Abel, al parecer, era uno de los programadores originales del asombroso circo digital, el lugar donde se encuentran ahora mismo. Al parecer, los ejecutivos que financiaban este proyecto empezaron a volverse loquitos y empezaron a encerrar forzadamente a los programadores del circo en cápsulas especiales para analizar sus cerebros. Abel fue uno de esos programadores que fue encerrado forzadamente. Seguramente la empresa detrás del circo siguió trabajando como si nada, secuestrando a personas que no tenían nada que ver, como por ejemplo Pogni, Jax y todos los demás. Al parecer, según todo esto, es el origen del circo digital. Al parecer, de alguna manera que no sé cómo explicar, es posible apagar el sistema que mantiene a nuestros personajes encerrados en las cápsulas desde el propio circo digital. Es decir, pueden apagar el juego
juego desde adentro. Que corro para acá, que corro para allá, terminan llegando a la oficina personal de Kane, la torre de control de todo el juego. Está teniendo una extensa cantidad de cosas, entre ellas una consola principal con dos botones, uno del color rojo y otro de color azul. El botón rojo apagará la consola y mantendrá a los jugadores en el circo, y el botón azul terminará el juego y los desconectará. Sería obvia la decisión que hay que tomar, ¿no? Este lugar es una basura y se supone que todos se quieren largar de aquí, pero justamente Jax empieza a tener una especie de ataque de ansiedad recordando cosas sin contexto de su vida real. Curiosamente, este plan de Abel a Jax le causaba bastante desconfianza. Él ya lleva bastante tiempo en el circo y sabe de lo que es capaz Kane para poder ofrecerles aventuras que les interesen. ¿Qué tema podría interesarles más a estas pobres almas que escapar de esta cárcel? Así que Jax simplemente se dejó llevar, y eso combinó con el ataque de ansiedad. No sabemos qué fue lo que vivió para que le hiciera ponerse así, pero solamente sabemos que gracias a este conflicto interno, él tomaría la decisión. Kane aparece de la maldita nada y dice que todo fue una aventura que él orquestó. Abel al parecer era un NPC del juego que utilizó para engañarles y que se creyeran la historia. Todos quedan con el abierto, totalmente pisoteados con esta noticia. No saben ni qué decir. La historia de la empresa y las cápsulas, toda esa mamá fue pura invención de Kane. El que más queda como una completa basura es Jax, quien había tomado la decisión de apretar el botón rojo y que todos se quedaran en el circo. Pero él como tal no sabía si esa era la decisión correcta. Una parte de él quería creer que había manera de escapar y se había sentido culpable al apretar el botón. El ataque de ansiedad, la desconfianza, el miedo, todo se combinó y ahora de repente aparece Kane y dice que fue una aventura. ¡Nos mentiste! ¡Si puedes meterte en nuestras cabezas, ¿no? Los nombres. No, espérense tantito, basta. La primera abstracción. ¡Ay, a ver, no digas cosas que yo no dije! ¡No más preguntas! Su premio es esa canasta llena de perfumes y jabones. ¡Chao! Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Sin más nada que decir, cuídense el sin esquinas.